Ahora quiero hablar de otras fuentes de maldiciones. La que sigue es muy importante y los creyentes en la actualidad lo han entendido poco. Y se trata de las personas con autoridad, es decir, las personas que tienen autoridad a causa de su relación con otra persona. En muchas partes del mundo, la autoridad es un concepto que goza de muy poca popularidad, pero eso no cambia el hecho de que es algo real. La autoridad no fue creada por el hombre, procede de Dios. Y en las relaciones personales muchas veces una de las personas tiene autoridad. Les guste o no les guste, el esposo tiene autoridad sobre la esposa, en ciertos contextos. Los padres tienen autoridad sobre sus hijos. Los maestros tienen autoridad sobre sus alumnos. Los pastores tienen autoridad sobre su congregación, para dar solo unos cuantos ejemplos. Ahora, debido a la relación de autoridad, las palabras pronunciadas por estas personas sobre la vida de los que están bajo su autoridad tienen un poder sobrenatural especial, ya sean bendiciones o maldiciones. Y si miran la Biblia, se darán cuenta que después de la bendición de Dios, la bendición más importante que pudiera tener cualquier persona en su vida es la bendición de su padre. Eso todavía es cierto hoy. Les digo a todos cuyos padres estén vivos, hagan todo lo que esté a su alcance, todo lo que puedan, a fin de obtener la bendición de su padre. Y también de su madre, pero principalmente el padre. A hacerlo cambia todas las cosas. Cuando me salvé, me temo que tenía una mala actitud hacia mis padres. Decía entre mí, ellos no están salvos, yo sí lo estoy. Le doy gloria a Dios porque Él me reprendió y me mostró que no podía tener su bendición si no honraba a mis padres. Y antes que murieran, pude honrarlos debidamente. No creo que de otra manera hubiera podido disfrutar de la bendición de Dios en mi vida y ministerio. Quiero darles un ejemplo de un esposo que maldijo a su esposa sin darse cuenta, para que veamos las consecuencias. La historia se encuentra en Génesis 31. Algunos se acordarán que Jacob había estado con su tío Labán sirviéndole, se había casado con 2 de sus hijas, había llegado a ser padre de una familia bastante numerosa, y luego el Señor lo guió a dejar a Labán en Mesopotamia y regresar a la tierra de Canaán. Él temía que si le decía a Labán que se iba, éste le quitaría a sus hijas, de modo que se marchó estando Labán ocupado en otro sitio. Pero Labán y sus familiares persiguieron a Jacob y lo alcanzaron en el monte Galaad. Y hubo una confrontación y Labán dijo, ¿por qué te marchaste a escondidas sin dejar que me despidiera de mis hijas? Tenía miedo de que me las quitaras, dijo Jacob. Bien, dijo Labán, eso lo entiendo, pero ¿por qué me robaste mis ídolos? La palabra en hebreo es terafim, eran pequeños ídolos que la gente tenía en su casa para protegerla contra el mal, lo cual sigue siendo una práctica muy común hoy en día. Ahora, Jacob no sabía lo que había pasado con los terafim, pero su esposa favorita, Raquel, había robado los ídolos de su padre. Ahora, eso era una maldad muy grande, robarle a su padre, y en segundo lugar, había participado en el ocultismo. Y eso siempre es peligroso. Pasó lo siguiente. Versículo 30 de Génesis 31. Labán le dice a Jacob, y ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Terafim. Respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, por eso me fui. Pues pensé que quizá me quitarías por fuerza tus hijas. Y luego dice, aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. La Reina Valera dice, no viva. ¿Qué es eso? Es una maldición, que no viva. Ahora, Jacob no sabía que estaba hablando de Raquel, que era su esposa favorita. Raquel logró mantener ocultos los dioses y Labán nunca los encontró. Ahí terminó todo, pero dentro de unos años, la próxima vez que Raquel tuvo un hijo, murió dando a luz. ¿Por qué? A causa de la maldición pronunciada por su esposo. ¿Entienden? Esto es algo muy, muy real. Tal vez no les guste, pero así funciona.
Dios ha incorporado ciertos principios a la vida y a las relaciones humanas. Ahora hablemos de otros ejemplos que pudieran darse. La mayoría de estos los he tomado de situaciones con las cuales he tratado yo mismo, pero he cambiado un poco para no divulgar la identidad de las personas. Tomemos otro posible ejemplo de un esposo. Este hombre es un ejecutivo, es un hombre muy ocupado, tiene mucho empuje y mucho éxito económicamente y tiende a ser despiadado. Se casa con una mujer que no sabe o gusta cocinar. Como tantas señoritas hoy en día, nunca aprendió a cocinar con su mamá. Por mucho tiempo él tolera la comida que prepara su esposa, pero llega el momento en que ya no aguanta más y dice: me enferma la comida que me preparas. Nunca aprenderás a cocinar. Y probablemente lo repite varias veces. ¿Qué es eso? Es una maldición. Bien, no se da cuenta, pero también ha pronunciado una maldición contra sí mismo. Me enferma la comida que preparas. Por lo tanto, ¿qué sucede? Le da indigestión. Los doctores no pueden encontrar ninguna cura para esa indigestión. Padece de ella hasta el día de su muerte. El matrimonio se disuelve, se divorcian. La esposa es una mujer talentosa y logra destacarse en todos los campos menos uno: la cocina. Así es, cuando entra en la cocina su cuerpo empieza a temblar, se pone nerviosa y nunca logra hacer nada. ¿Por qué? Por causa de la maldición del esposo. Ambos sufren las consecuencias de la maldición hasta el día de su muerte. ¿Entienden? Tomemos el caso de un padre. Este tal vez sea el ejemplo más común de todos. Un padre tiene 3 hijos. El primero es el primogénito. Por supuesto, él siempre es bienvenido. El tercero es el más joven, es brillante. Pero el segundo hijo no es ni el primogénito ni brillante. Tiene muchas de las mismas características que su padre tiene. ¿Han notado que cuando los demás tienen fallas y son las mismas fallas que tenemos nosotros, nos gusta desquitarnos con ellos? ¿Lo han notado? Padres, si regañan mucho a uno de sus hijos, probablemente sea el que más se parece a usted. Lo que le está molestando son los rasgos suyos que le desagradan. En todo caso, el padre le dice al segundo hijo: nunca tendrás éxito, siempre serás un fracaso, nunca lograrás nada. ¿Qué es eso? Es una maldición. He tratado con muchos hombres de 40 o 50 años que todavía están luchando para sobreponerse a palabras pronunciadas por su padre cuando todavía eran niños. O digamos que el padre tiene una hija de 15 años. Como algunas señoritas de 15 años, tiene acné. Y su padre tiene que llevarla al colegio todos los días. Y todos los días está en su habitación untándose crema para el acné. Y por esa razón llega tarde, así que el padre se exaspera y un día dice: jamás te librarás de esos granos, tendrás granos el resto de tu vida. 15 años después es una mujer casada con hijos propios y todavía tiene problemas con el acné. ¿Por qué? Por causa de la maldición. O tomemos una madre, y este es un caso real con el cual he estado tratando. No revelaré su identidad. Su hija siempre le agradó, hizo lo que la madre quería. La madre era una de esas personas que manipulan y controlan a los hijos, pero entonces la hija se enamoró y se casó con un hombre que su madre no le gustaba. Y la madre dijo: nunca lograrán ganarse la vida, siempre tendrán problemas económicos, nunca tendrán suficiente dinero. Yo conozco al hombre, es un hombre dotado y capaz, pero por unos 12 años por lo menos no lograban salir adelante. La situación solo cambió cuando yo los confronté con la realidad de la fuente de sus problemas, la maldición de la madre. Ahora están comenzando una nueva vida. Ahora hablemos de los maestros. La maestra tiene un alumno que no sabe deletrear, tal vez padezca de lo que llaman dislexia, donde las personas ponen la letra al revés. Eres tonto, eres un estúpido. Simplemente no te esfuerzas, nunca vas a tener éxito. Sé que los maestros no debieran hablar así, pero a veces lo hacen. ¿Cuáles son las consecuencias? Un niño, ya sea varón o hembra, que nunca logra tener éxito en la vida.
Rudy y yo tenemos una amiga, y un maestro le dijo cuando era adolescente que era superficial. Tendrá unos 60 años, está por cumplirlos tal vez. Y descubrimos que toda su vida ha luchado para superar ese comentario. Eres superficial. Y lo más raro es que si hay alguien que no se merece ese comentario es esa señora. No tiene nada de superficial. Esas declaraciones están respaldadas por la autoridad y eso las hace poderosas. Generalmente hay un elemento demoníaco. Permítanme mostrarles algo en Santiago 3 que es muy importante. Santiago 3, versículos 14 y 15. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. En otras palabras, si tenemos malas actitudes y reaccionamos indebidamente y lo expresamos verbalmente, lo que sale de nuestra boca tendrá un elemento demoníaco. A veces lo comparo a una tetera que emite un silbido cuando el agua hierve. Digamos que la tetera está montada en la estufa y el agua se está calentando cada vez más. Al salir el vapor, ¿qué otra cosa sale? El silbido, así es. El silbido es como una maldición. Cuando sale el vapor, se emite el silbido. Hay una sola manera de impedir que se oiga el silbido. ¿Cuál es? Quitar la tetera del fuego antes que hierva el agua. Así que, cuando un padre, digamos, o un maestro, o un esposo, se está enojando, impacientando y frustrando cada vez más, si no se quita la tetera del fuego, el vapor va a salir y con él el silbido. La persona dirá algo duro, ofensivo, cruel que no se justifica y saldrá la maldición junto con las palabras. ¿Sucede eso en nuestra cultura contemporánea?